Continuamos. Estamos conversando ahora en esta etapa con cada uno de los candidatos a la vicepresidencia de la República en las diferentes nóminas. Y hoy nos acompaña José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente en la alianza Realizando Metas y el partido Alianza. De José Raúl Mulino, bueno, se puede hablar mucho y creo que podemos quedarnos toda la mañana, pero estamos ante alguien que ha sido no solamente ministro de Seguridad, que quizás es el último puesto que se recuerda, pero él también fue ministro de Gobierno y Justicia cuando existía un Ministerio de Gobierno y Justicia, fue canciller. Además también de haber sido magistrado suplente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la década de los 90. Fue miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Participó en la firma de los tratados de asistencia legal mutua sobre asuntos penales y delitos relacionados con tráfico de drogas en la década del 90. También fue presidente de APEDE, fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, entre muchas otras posiciones. O sea que estamos hablando, y vamos a hablar hoy, con una persona que conoce ampliamente el espectro político, no solamente dentro de la conformación de un partido, porque nos ha hablado también que tuvo y fue parte de dos partidos políticos, y estuvo dentro de la conformación de esos partidos políticos. Estamos hablando de alguien que conoce todo este espectro de la política, de la administración pública y también de la parte gremial de este país. Así que, José Raúl Mulino, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Vale la pena explicar ese antecedente de las personas con las que estamos conversando, porque hay unas nuevas generaciones que quizás no conocen la figura. Así que lo importante es ponerlo en contexto. Pero ahora, en esta nueva etapa, sí sería bueno entender cómo visualiza José Raúl Mulino el país. ¿Cómo lo ve? ¿Qué propone? O sea, ¿dónde estaría el cambio más importante que hacer en este país? Buenos días. Gracias otra vez. Miren, si tuviera yo que escoger una palabra para definirlo todo, diría que el país está muy deteriorado, integralmente hablando. La economía, todos sabemos cómo está marchando. La vida pública, en este momento, muy deteriorada también, muy cuestionada, con muchos argumentos de la población para cuestionarla. Porque en realidad el pueblo panameño sufre hoy un desgaste grande por parte del día a día en que conducen sus destinos. Siento igualmente que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer una vez llegados al gobierno es encontrar la fórmula para llevarle vida mejor a todos los ciudadanos panameños. Yo creo que esa es una meta importantísima para nosotros, al menos, en esta alianza con el partido Alianza, valga la redundancia, y sobre todo, trabajo y empleo bien remunerado para todos los panameños. Ojalá podamos lograrlo. La economía del sector privado, todos los días pasan por aquí distintos gremios, distintos representantes, que ponen en perspectiva los números, ¿no? De cómo está la industria, cómo está el comercio, lo que causó la pandemia, lo que causó la huelga de hace escaso mes y medio. Todo eso ha agotado la economía del país, el rendimiento de Panamá como país. Sin embargo, yo siento que tenemos muchas oportunidades. Yo creo que Panamá es un país que va de la mano de Dios en el sentido de todas las oportunidades que como nación tenemos y la vocación que tenemos que desarrollar hacia nuestra fortaleza natural, que es la vocación al mar, vocación a la logística y educar al pueblo. Señor Mulino, pero ¿por dónde arrancar? Usted ha planteado realmente el escenario y nosotros vemos que los candidatos prometen muchas cosas, pero a quien le toque gobernar después del 5 de mayo tiene una deuda pública histórica, tiene muchísimos retos a nivel de cómo generar empleo, cómo luchar para no perder el grado de inversión. Es decir, el tema del agua también es importante. ¿Hacia dónde se dirigiría la estrategia? ¿Qué sería lo primero que hay que atacar? Yo creo que para poder dar una respuesta al pueblo honesta y sincera, tenemos que entender bien cómo nos deja el gobierno el Estado de la Nación. Yo estoy seguro que cuando comencemos a levantar la alfombrita, aquí se va a encontrar mucha más belleza de la que ya se dicen. Y eso va a tener que poner al nuevo gobierno, a nosotros como gobierno,
en una disyuntiva para priorizar lo prioritario, valga la redundancia. Tú has mencionado problemas serísimos, la deuda pública. Eso definitivamente tiene que pasar por un proceso de replanteamiento, de renegociación, sobre todo los vencimientos de este año, que no hay plata para pagarlos, tan sencillo como eso. Y vamos a tener que hacer un programa de refinanciamiento con los distintos acreedores internacionales que son la gente grande en el mercado. Por otro lado, mencionaste algo crucial, el tema de la Caja del Seguro Social. Es un tema que no se puede dilatar más. El problema del agua, con un IDAN que no funciona. Todas estas situaciones con entidades del Estado fallidas, que eso no es por gusto, no da más, nos lleva a un replanteamiento de una reforma del Estado. Yo en lo personal he empujado desde hace mucho tiempo el tema de la constituyente porque creo que es la manera pacífica e incluyente de reparar las cosas con una visión de por lo menos a 50 años. Y participaríamos todos, no es una cosa que se excluye, tampoco es un tema exclusivo de partidos políticos, sino de todo el país. Nosotros tuvimos una experiencia provechosa en el año 1946, y esa asamblea dotó al país de la mejor constituyente que hemos tenido, la de 1946. Entonces yo creo que hay que ver las nuevas instituciones que queremos crear o reformar. La justicia es una. Yo creo sinceramente que nosotros tenemos que plantear, elevar a rango constitucional algunas cosas como la autoridad de salud, para poder ordenar la duplicidad de funciones que hay entre el Ministerio y la Caja, así como también ver con luces largas y mucha visión a dónde va a estar el país posicionado en las próximas décadas y comenzar a educar a los muchachos jóvenes hacia allá. No podemos tener un país que sea una fábrica de empleos públicos o de ahijados o de gente que no tiene mayor futuro, aunque se hayan graduado de alguna escuela o de alguna universidad. Tenemos que preparar a la juventud hacia los retos del trabajo y empezar a enrumbar el país hacia allá. Yo siento que por ahí es el camino, pero bueno, tenemos que pasar esta campaña rápido, son 3 meses, llegar al poder, escoger un gran gobierno y hacer las cosas como Dios manda. Hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, que usted, como bien lo ha dicho, no es algo de ahora, en su momento voy a tomar algunas declaraciones que usted hizo en el año 2016 precisamente sobre este tema. Y usted decía que consideraba primordial cambiar el sistema de elección de los diputados, transformar y renovar el Poder Judicial más allá de los magistrados y que se cree una entidad que administre los presupuestos del órgano judicial y el Ministerio Público para que solo se dediquen a administrar justicia. También decía que era importante que se integren artículos transitorios en los que se incluiría la interinidad de todos los funcionarios del Ministerio Público, Tribunal Electoral, órgano judicial, entre otras entidades, para que las nuevas autoridades sean designadas como mandaría la Constitución que se aprobase en ese momento. ¿Se mantiene usted en esos mismos puntos? Ni una letra le quito. Yo siento que este país hay que transformarlo, darle un revolcón, como decía mi amigo Pepe Muñoz, pero en el buen sentido, y sobre todo esa entidad, el órgano judicial, volverlo a ser eficiente, con gente seria al frente, y eso que tú mencionas y que yo lo dije y lo propuse, una oficina de administración, es precisamente, y lo digo como abogado, los abogados no somos buenos administradores, por lo menos yo llegué al derecho yéndole a los números. Así que lo digo por mi propia experiencia, aunque he tenido que aprender en la vida. Sin embargo, un juez no tiene la capacidad profesional para hacer el presupuesto de su despacho y poner eso a trabajar bien durante el tiempo que tiene que ejercerlo. Entonces yo instituyo esta idea de una oficina de administración del órgano judicial precisamente para que sea, y eso no es nuevo, eso funciona en otros países. Le administran, le proyectan el presupuesto, ¿qué queremos? Esto y esto, bueno, vamos a trabajarlo así, y se va a la Asamblea de Diputados a establecer de acuerdo a los porcentajes que por Constitución debieran adscribírsele a la justicia en Panamá. Igualmente, replantear el esquema de elección de diputados, que tengamos en la próxima, ya será la próxima elección del año 2029,
una asamblea diferente, con mayor nivel. Yo estoy seguro que en la elección que viene se va a elegir la mayoría o se va a reelegir la mayoría de los que se están reeligiendo. Yo creo que sí va a pasar factura, pero va a elegirse mucho de lo mismo. Entonces, si tú elevas la asamblea a un nivel provincial, ¿no? Y cuidado que hasta nacional, pudiéramos tener una mejor calidad humana. El diputado de hoy es un representante de corregimiento glorificado, con dineros que nadie sabe de dónde salen. Uno los ve derrochando plata, los ve gastando millones de dólares y nadie dice, bueno, el sueldo neto de un diputado, ¿cuánto pueden ser? 7, 8 mil, 9 mil dólares. Eso no da para la vida que llevan, para el derroche que tienen cuando llega Navidad, cuando llega Carnavales, cuando llegan todas estas fiestas grandes. Y esas cosas hay que enseriarlas. Yo no siento, y lo digo con toda honestidad, yo no siento que nosotros estamos viviendo en un país normal, muy anormal el país que estamos viviendo. Ya ni nos sonrojan las cosas y hay que enderezar el camino porque si no, este país va a quedar en muy malas manos muy pronto. Usted nos está revelando elementos importantes de lo que sería una nómina presidencial de RM y Alianza. Y nos está diciendo, uno, que hay un proceso de transformación o que esperarían hacer un proceso de transformación en el órgano judicial y en la Asamblea Nacional a través de un proceso constituyente. Creo que no me está hablando de una promesa, sino de una propuesta específica con la cual ustedes comenzarían su gobierno de ganar las elecciones. Hay que hacerlo rápido. Yo creo que la paciencia del pueblo panameño está bien deteriorada. Lo vemos, lo hemos visto recientemente. Y los problemas que hay que enfrentar tampoco son de soluciones ni fáciles, ni políticas, ni cosméticas. Si nosotros enfrentamos la realidad de las cosas urgentes que tiene este país, las que ya mencioné, el seguro, la deuda, etcétera, nos vamos a dar cuenta que la luna de miel que le llaman al periodo de los primeros 100 días de un gobierno, cuidado que son 30 días, cuidado que son 30 días. Y lo digo con toda franqueza porque no estoy aquí en ánimos de venir a engañar a nadie, sino simplemente decirle la cosa va a estar difícil. Van a dejar una economía, una hacienda pública precaria, muy dañada, muy deteriorada, un presupuesto ficticio. El hecho de que hayan quitado 2.000 millones no lo convierte en real. Eso es ficticio. Y el país va a tener que ajustar muchísimo su funcionamiento. Porque mientras se renegocia la deuda, mientras haya flujo nuevo para poder invertir, ¿cuánto queda de ese presupuesto de 30.000 inflado para inversión? Muy poco. Estamos viviendo de deuda para pagar deuda. Todo el andamiaje gubernamental se financia la operación del gobierno con más deuda. Nosotros que tenemos en el Banco Nacional la plata con que se paga la planilla. Eso no es así y hay que decírselo al país para poder encontrar, explicándole con la verdad a la gente, la paciencia necesaria para poder hacer los cambios que se necesitan. Este es un país en donde todos vamos a tener que poner una cuota de sacrificio importante, todos. Señor Molino, quiero saber, y a ver si no estoy equivocada, usted el mensaje que le está mandando al país hoy en día es que esa época de bonanza, porque hay que decirlo, el panameño cuando recuerda la administración del señor Martinelli, y así lo ha dicho públicamente, lo enmarca en una época de bonanza. Usted en alguna entrevista reconoció que lo que le había dejado la administración pasada al señor Martinelli, es decir, la administración del señor Martín Torrijos, había sido muy distinta con la que se va a encontrar hoy en día. Sí, claro. Son épocas diferentes, son momentos diferentes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en cuanto a economía se refiere, y ya sabemos todo lo que ha pasado con temas de pandemia y demás. No será la misma época que va a vivir el panameño, porque creo que esa es la idea que se ha vendido, ¿no? Definitivamente. Yo creo que, primero, no creo que sea la misma época porque todos sabemos cómo estamos, ¿no? Pero sí tenemos un compromiso. Ricardo Martinelli es un hombre de trabajo, de ideas para echar adelante este país. Tenemos potencial, tenemos áreas turísticas del país que desarrollar, proyectos importantes que terminar y concluir, como es la línea 3 del metro, expandir ese metro más hacia el área este, con el propósito de darle mejor vida a la gente. Yo creo que de eso se trata esto, vida mejor, haciendo un esfuerzo, teniendo un gobierno austero. Tiene que haber un gobierno austero, precisamente para que la gente
vea con el ejemplo que se da de que este no es un gobierno de francachela, ¿no?, sino de un gobierno que quiere realizar la mejor inversión de los dineros públicos, realizando proyectos que generen empleo y que coadyuven con el sector privado a llevar mejores empleos bien remunerados a los panameños. Yo creo que no estamos hablando de algo imposible, definitivamente que vamos a tener que entrar rapidito a solucionar esos problemas que están ahí en la mesa, pero que no va a impedir eso que desarrollemos proyectos importantes como los que he mencionado y otros más. El tren a Chiriquí, eso es algo que va a ser, yo creo, que el legado más importante de esta administración, de la nueva oportunidad de administrar el país. En fin, cuando tú ves y uno va por el interior y ver la capacidad de desarrollo en el turismo, ¿cómo es posible con el desfile de las 1000 polleras, que es un evento precioso, que no había agua en las tablas? No había agua. Usted lo dice porque estuvo allí, ¿no? Yo estuve allí. Claro que sí. Eso, imagínate cómo amaneció ese pueblo al día siguiente, destruido, porque no había agua. Abrías la llave y no salía agua, no había agua. Esas cosas no pueden pasar en este país. El IDAN es una institución inoperante. Por aquí veo al director que pasa un día sí y otro también echando unos cuentos de camino que no resuelven. Yo no digo que no se esté haciendo nada, pero no resuelven la realidad de esa institución. Y eso hay que verlo con luces grandes para poder enrumbarla por donde debe ser. Es un gran desastre la administración del agua en Panamá. Hablando del agua, Canal de Panamá, ¿cómo ve la nómina RM Alianza del Canal de Panamá? Nuestro principal recurso como país, nuestro símbolo de país. Cuando tú mencionas Panamá, en el exterior te dicen, el Canal de Panamá, ¿no? El canal lo es todo para nosotros, además de lo que significa como pueblo, todo lo que se hizo para hacerlo panameño. Sin duda alguna, el tema del agua en el canal, y no soy un experto, pero sí he leído con mucho detenimiento las opiniones de expertos y técnicos, la más reciente del ingeniero de La Guardia, con relación al tema de Río Indio. Ese es un proyecto que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. El Canal de Panamá tiene que tomar las riendas de eso, coadyuvando con el gobierno nacional al mismo y resolviendo el problema social que también hay que resolver en el área, ¿no? Ahí vive gente, hay que plantear una solución social importante para ese sector de personas, pero no se puede detener. Miren, la cantidad de barcos que hay pendientes de cruce, barcos inmensos que no pueden cruzar. Algunos ya no pasan por Panamá, ya escogieron otra ruta porque no tenemos agua en el canal. Nosotros no nos podemos. Yo escuchaba hace unos días, creo que era la subadministradora del canal, decir que si eso no se corrige, en pocos años el canal se vuelve inoperante respecto al tonelaje marítimo que requiere hoy el comercio internacional cruzar por aquí. Miren los problemas de guerra, lo que está causando. Una naviera como Maersk, que ya enrumbó sus megabarcos hacia otro lado, precisamente porque no pueden pasar, porque no tenemos el agua. Entonces tenemos que rápidamente hacer ese proyecto, sí o sí, no hay duda de que eso se tiene que dar, y por supuesto en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible yo he escuchado a los técnicos que dicen 5 a 6 años, mientras tanto padece el canal de la falta de agua. Entonces yo creo que eso es vital para aumentar el volumen del lago. Y por otro lado, la propuesta que hicimos hace unos días de hacer una potabilizadora en el Bayano, con el ánimo de dotar a ese enorme sector del país de agua potable, y así disminuir un poco el estrés que tiene el lago del canal, donde suple de agua a toda la población del área capitalina. Entonces, son retos grandes, son proyectos grandes, pero hay que hacerlo. ¿Y la minería? Bueno, yo creo que la minería está todo dicho, ¿no? Ahora, tiene que haber un proceso de conclusión de esa mina ordenadamente. Eso no es verdad que tú puedes llegar ahí a apagar un switch como si fuera una lámpara y se acabó la mina. El no cerrar eso como debe cerrarse puede ocasionar problemas muy, muy grandes. Yo no soy experto en minas, pero sí la visité una vez y me di cuenta la dimensión de ese proyecto que hoy ya el país conoce, ¿no? Y esas cosas tienen que volver a su real lugar en muchos años. Fíjese usted que dicen, el propio ministro, lo escuché, de que cerrar la mina, como Dios manda, toma 8 años, 9 años.
no es la impaciencia ciudadana, que se entiende desde cierto grado de observación, la que va a solucionar la mina cerrándola de una vez. Eso es mentira. Eso no se puede hacer de una vez. Así que el país yo creo que habló ya claro. Ese es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si por alguna razón el cierre de esa mina no se hace de manera ordenada y técnicamente en una forma capaz, pues puede producir problemas de contaminación y un montón de otras cosas que no quisiéramos tener. Para nadie es un secreto. Toda la clase política en este país está enfocada en lo que va a decidir la Corte Suprema de Justicia acerca de un recurso de casación presentado por la defensa del señor Ricardo Martinelli. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, yo como abogado entiendo perfectamente la connotación, la importancia, la relevancia que tiene ese recurso extraordinario de casación. Pero también como abogado vi, porque me tomé el tiempo de escuchar la audiencia, que gracias a Dios la televisaron por todas las redes de la Corte y pudimos verla en vivo y a todo color, el desastre de proceso que fue ese. O sea, daba pena ajena ver la participación de los fiscales. Fiscales en temas de lavado de dinero que no entienden las complejidades del propio acto de comercio, que no entienden figuras jurídicas como es el factoring, que no entienden cómo se arma un negocio. Se demostró a través de los peritajes del propio fiscal que los dineros que usó Ricardo Martinelli para eso provenían de varias de sus cuentas en un banco de la localidad que tenían por mucho tiempo y que fueron usadas para invertir y para pagar deudas de EPASA ante el Banco General. ¿Cómo es posible que pueda haber el delito de lavado de dinero habiendo dos bancos participados de una transacción? El banco que recibe el pago del precio de venta y el banco que lo paga. Dos bancos importantísimos de este país, los dos bancos más importantes de Panamá, actuaron en esta transacción. Escuchamos en ese proceso hablar a los dueños, decir que nunca nadie les planteó algo negativo en torno a la transferencia de fondos o que esos fondos venían de aquí o venían de allá, de actos de corrupción, etc. Es un grave error cuando una empresa licita y se le da un anticipo. En algunos de los contratos llevan anticipo, los contratos. Esa plata entra al flujo de caja de la empresa contratista. Esa plata no queda por ahí anclada en una cuenta mientras se va haciendo el proyecto. Para eso entonces se dan las fianzas de cumplimiento con compañías aseguradoras importantes. Todas esas cosas se desconocieron. Dos testimonios de testigos disque protegidos, que todos sabemos quiénes fueron, que no le permitieron a la defensa poderlo cuestionar. O sea, tú haz lo que tú quieras, me llevas a un juicio, pero respétame mis derechos, respétame el debido proceso al que tengo derecho como ciudadano de este país, como panameño, común y corriente. Eso no pasó. Entonces, yo me leí el escrito de casación, que no es una apelación de la apelación. La casación es un recurso técnico muy, muy delicado, sea en lo civil o en lo penal. Es muy delicado. Y se plantea ahí que son los errores en derecho que se cometieron en el proceso. Ese documento que se publicó y se distribuyó ampliamente, que redactó el abogado Carlos Carrillo, es perfecto. Es perfecto. Y debe la Corte, la sala penal en este caso, porque no es el pleno, la sala penal de la Corte, definir en derecho lo que ahí se plantea. O sea, ¿usted espera que se admita la casación presentada por la defensa? Por supuesto que sí, yo creo que debe ser así, porque aún en el evento, vamos a suponer de que el escrito adolezca de alguna falla. La ley, el Código Judicial obliga al juzgador a decirle, a enviarlo a corregir. O sea, tiene que corregirse para presentarse porque no es una instancia más en el proceso. Es un recurso extraordinario en donde se va a discutir la legalidad del mismo proceso. Entonces, no puede ser que a una persona, porque es Ricardo Martinelli, ¿no?, se le niegue, como se le han negado ya, sus derechos en un tema que es de fundamental importancia. Yo no siento que la Corte Suprema de Justicia, la sala penal en este caso, puede darse el lujo de no admitirla para truncar una carrera presidencial en las próximas elecciones que ya sabemos que el pueblo decidió. Aquí yo no estoy hablando por mí, yo estoy hablando por todas las mediciones que se hacen a nivel nacional.
Ricardo Martinelli es el próximo presidente de este país si lo dejan correr. Entonces, ¿a qué están apostando? A que no corra. Y eso no se puede hacer a través de un proceso amañado de justicia, porque hoy es por mí, mañana es por ti. Nosotros no podemos aplaudir eso, porque aplaudir eso significa reventar la justicia, la administración de justicia tan cuestionada que tenemos ya. Entonces, Señor Molino, yo creo que tiene que correr y tienen Claro. que fallar en derechos. Yo iba un poco por allí porque es inédito lo que está pasando en nuestro país y Sí. su posición específicamente como candidato a la vicepresidencia. Usted en algún momento ha dicho, o lo ha reiterado también, yo ni lo esperaba, ni lo busqué, Así es. pero toda mi vida me he preparado para este momento. Así es. Usted fue candidato en las primarias de Cambio Democrático también y presentó algunas ideas, pero el 15 de febrero el Tribunal Electoral comienza a imprimir las papeletas de votación y puede pasar algo. Si antes de ese tiempo se falla y el señor Martinelli se inhabilita, en la papeleta aparecería usted como candidato. Obviamente, José Raúl Mulino llevaría a Realizando Metas a ganar si no estuviera, en este caso en particular, en la papeleta el señor Ricardo Martinelli. ¿Qué piensa usted? Le digo algo y escríbalo. Me voy a partir el alma, si eso sucede, para ganar y llevar al partido al triunfo electoral y hacer un buen gobierno. Eso se lo doy por sentado. Sin embargo, mi esperanza y mi apoyo es a Ricardo Martinelli, que le respeten sus derechos y que le permitan correr. No puede ser. Ahí está Guatemala, que ustedes vieron, ayer tomó posesión el nuevo presidente entre problemas de todo tipo para intervenir la justicia en una decisión del pueblo de Guatemala que eligió al señor Arévalo. No fue el dedo de nadie, fue el pueblo de Guatemala. Bueno, nosotros necesitamos que sea el pueblo de Panamá el que exija y rinda con el voto el testimonio de aprobación de quién va a ser su próximo presidente. Señor Molino, el otro escenario... Eso tiene que ser así. El otro escenario es que el señor Martinelli apareciese en la papeleta, fuese luego inhabilitado y le endosaría los votos a usted. Mire. Como presidente de la República, porque ese sería su papel, no tendría usted Claro, un claro. vicepresidente. No tengo vicepresidente. Por eso le digo, es algo inédito, Sí. porque mientras usted ocuparía el Palacio de las Garzas, el señor Martinelli estaría enfrentando los cargos o la justicia por el caso New Business. Es decir, sería algo bastante, no sé, en el caso suyo, delicado. Usted estaría en la presidencia de la República, el señor Martinelli estaría en otro lugar, obviamente por las circunstancias Claro. y el caso que ya conocemos. Usted lo iría solamente a visitar. Usted tendría el poder, señor Mulino. Usted sería el presidente de este país. Es decir, yo no sé si usted ha analizado esta supuesto. situación porque eso sería lo que pudiera pasar. Por supuesto, y lo hemos conversado con el Tribunal Electoral también, porque claro, surgen dudas, ¿no? En una reunión que tuvimos hará 3 semanas con Organización Electoral, el señor Osman Valdés nos dijo claramente que van a esperar hasta el mes de abril, los primeros días de abril, para imprimir la papeleta presidencial. Ellos comienzan ahora en febrero a imprimir todas las otras papeletas que suman millones de papeletas. Y las presidenciales, que suman 3.7 millones, cercano a 4 millones de papeletas, se van a imprimir a partir del día 2 de abril. De aquí al 2 de abril, ese escenario inédito, subrayo la palabra inédito, que muy bien planteas, se tiene que haber definido en una vía o en la otra. Por eso apelo yo a que sea en derecho y que se valore lo que ahí se ha planteado en ese recurso de casación prístinamente presentado por el licenciado Carrillo. De no ser así, pues, si se definió el tema del señor Martinelli antes, en favor de él no habría ningún problema. Si llegamos a abril y aún no se ha definido, saldrá su cara en la papeleta de la elección del 5 de mayo próximo. Si se definió antes y lo sacan de la carrera, que es lo que quieren hacer, pues irá mi foto en la papeleta. Así que sí es inédito. Esto en la historia política de este país no ha pasado. Han habido de toda clase de cosas alrededor de la presidencia de la República, hasta ahora pero no ese esta. escenario no se ha visto. No esta. Y sinceramente lo único que yo aspiro es a que todas esas injusticias se revisen como debe ser en derecho y se restituya el Estado de Derecho a toda la gente que le han violado sus derechos a través de procesos amañados y burlos.
que no quiera entender que los Varela Leaks existieron es porque se hace el tonto. Ahí está la trama de todo lo que pasó durante 5 años en este país manipulando procesos. El que la hizo y se lo prueban en un proceso, que sea condenado. Pero no me pueden, y lo dice la voz de la experiencia, meter en un proceso porque a alguien le da la gana de fregarme la vida a mí, acabar con mi vida como ciudadano. Eso es lo que no se puede permitir aquí. Y eso es la lucha que se tiene. Yo creo que Ricardo Martinelli ha dado muestras evidentes de que es un guerrero, de que es un luchador, y está luchando para que se le respeten sus derechos. No es que está pidiendo más nada, que le respeten sus derechos. Esta pregunta se la hago a título personal a José Raúl Mulino, Claro. y no independientemente de las postulaciones que se han hecho realizando metas al Parlacén. ¿Debe Panamá salir del Parlacén? ¿Qué piensa usted? Ay, se lo dice a la persona que vio nacer el Parlacén. Es más, yo creo que yo fui el que firmé el tratado. Creo, no estoy muy seguro, pero sí me acuerdo haber ido al acto de lanzamiento del Parlamento Centroamericano, que surgió de una iniciativa de la entonces Comisión Económica Europea, tratando de emular en lo posible al Parlamento Europeo. En aquel tiempo, yo viví los procesos de paz en Centroamérica. Yo formé parte de la Comisión de Seguridad Centroamericana, tanto en la Guerra del Salvador como en el proceso de negociación con la URNG de Guatemala para poner fin a ambos conflictos bélicos. El Salvador fue en una forma, Guatemala fue en otra, pero firmaron la paz. Bueno, cuando se firma la paz, las fuerzas políticas internas de esos países no se hablaban, y en la región tampoco, ¿no? Entonces se trajo esa figura, que fue una recomendación y hasta financiada en parte del inicio por la entonces Comunidad Europea, hoy es la Unión Europea, todavía no se habían consolidado como lo que es hoy día, y nació el Parlacén. Que se desdibujó en el tiempo, eso es harina de otro costal. Yo creo que el Parlacén, si no se replantea como un organismo internacional, regional, con claras visiones y metas a cumplir, debe extinguirse. Porque no es, o sea, lo que se decide en el Parlacén, cada quien lo puede aplicar en su país o no aplicar, no es coercitivo. Y la verdad que yo no conozco una sola resolución del Parlacén durante su existencia que yo recuerde que haya servido para algo. Sinceramente, no la recuerdo. Entonces, claro, es una institución muy deteriorada por todo lo que ha pasado ahí, que se ha usado de refugio, que se ha usado de todo. Pero sí tiene que replantearse. Es una institución creada por un tratado internacional entre 6 países, y no 5, porque Costa Rica desde un inicio dijo que no iba a participar. Eso fue así, desde un inicio. Costa Rica no participó del Parlacén y hoy no es miembro del Parlacén. Los demás países sí asistimos a eso. Panamá en aquel momento vivía una transición democrática en donde, curiosamente, la primera vez que las fuerzas políticas en Panamá se hablaron entre sí fue cuando se iniciaron los diálogos de Bambito, en los que yo participé, cuando el tema del canal, la visión del Panamá 2000 que le llamábamos. El expresidente Belisario Betancur vino a Panamá y actuó como amigable componedor entre las fuerzas civilistas y el PRD. Simple y sencillamente éramos enemigos, ni siquiera oponentes, no nos hablábamos. Eso, gracias a Dios, finalizó y se logró con un consenso nacional gigante y muy grande, que siempre tenemos que recordar de que esas cosas grandes son posibles hacerlas en nuestro país. Y ahí está el canal, panameño 100% y operando con mucha eficiencia, a pesar de todo, mucho mejor de lo que lo administraron los Estados Unidos de América. Entonces, si yo vine a hacer esa institución, abogaría por un replanteamiento o su extinción, pero esa decisión no es de Panamá. Esa decisión no es de Panamá, son 5 países que forman parte de eso, y será una discusión en algún momento. En algún momento yo no la veo cercana, sinceramente, porque vamos a elegir candidatos a Parlacén ahora en esta elección, salvo creo que un partido no postuló, además todos hemos postulado. Bueno, muchas gracias, licenciado José Raúl Mulino, por acompañarnos, candidato a la vicepresidencia de la República en la Alianza Realizando Metas. Agradezco mucho y saludo a la teleaudiencia con gran respeto. Gracias por invitarme.